pues un placer estar aquí en Palabra de Clio. Como les comenté desde la anterior ocasión, pues bueno, me encanta esta asociación, me encanta que, bueno, pues básicamente estamos viendo nuevos temas muy importantes para la historia de México. Entonces, un tema que causó mucho interés, pues fue justamente este de Maximiliano de Habsburgo. Y bueno, pues platicando, pues bueno, decidimos también hacer esta presentación y es un poquito más enfocada en un periodo histórico muy concreto, ¿no? Y sobre todo en, digamos, en un tema y en unas relaciones que vamos a ver, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla, voy a empezar de una vez, ¿no? Y bueno, mientras se está poniendo, bueno, les comento una cosa muy interesante, ¿no? O sea, sobre este tema que vamos a ver, existe mucha información, pero al mismo tiempo no. Es decir, ¿qué ocurre con esto, no? Es básicamente nosotros, mucho de esto, de la información que voy a presentar, se conoce muy dispersa, se conoce en varios artículos, en varios, con mucho gusto también les puedo compartir la bibliografía, se conoce en varios menciones, pero obviamente, como siempre, el objetivo de estos trabajos académicos es más bien mostrar la historia política, la historia a veces del arte, la historia, digamos, de ciertos procesos, se deja más bien como una especie, digamos, de corolario, una especie, digamos, de anécdota folclórica chistosa hasta cierto punto de los trabajos que hizo Maximiliano con, digamos, la arqueología, ¿no? Entonces, obviamente, pues tras el triunfo de la República, pues obviamente, hemos tenido los últimos 200 años literalmente avasallado la figura de Maximiliano, satanizada la figura de Maximiliano en pos, digamos, de, pues obviamente el triunfo de la República y sobre todo de su antagonista de Benito Juárez, ¿no? Pero fíjense, cosa curiosa, pues a media la labor de empezar a hacer las pesquisas, empezar a revisar toda la bibliografía, la documentación y sobre todo hacer estas conexiones que parece que no, pero ahí existen, ¿no? Pues, para tratar, digamos, de recrear esta historia, ¿no? Entonces, bueno, le he nombrado, a mí me encantan estos, perdón, digamos, malformación digamos, de leer muchas novelas decimonónicas, estos títulos así grandototes, pero tienen mucho que ver, ¿no? O sea, básicamente es un sueño universalista, un sueño que tuvo Maximiliano de Habsburgo para, digamos, acercar no nada más, digamos, los intereses de la Casa de los Habsburgo de los Europa y en América, sino también de utilizar la arqueología y utilizar la historia, pues, como un fin unificador, ¿no? Esta imagen que ustedes ven en pantalla, pues no sé si sentirme orgulloso o no, es una imagen que, bueno, digo, no son mías, ¿no? Básicamente es una composición que hice en Photoshop hace algún tiempo y que muestra a Maximiliano, bueno, como la figura central, él está tratando de unir a las dos personificaciones, tanto de Egipto, la que le tenemos en el lado derecho, es una obra de Gustav Klimt, maravilloso pintor, bueno, austriaco, ¿no? De hecho, esta es una pintura mural que se encuentra en el Kunsthistorisches Museum en Viena, es justamente la personificación del antiguo Egipto, y del otro lado tenemos a la personificación de América, de México más bien, ¿no? De México, de la patria, ¿no? Esta se encuentra en el Munal, es una obra de óleo sobre tela, y básicamente, bueno, fíjense, lo que hice ahí mañosamente es que la composición de Klimt, ella, esta personificación, estira su mano, está ofreciendo el Anj, la famosa cruz egipcia, la cruz de la vida, pues al espectador que llega al Kunsthistorisches Museum, y aquí básicamente es como si se la estuviera ofrendando. Fue un rollo hacer esto en Photoshop, tuve que estar recortando toda la imagen con mucha calma, fíjense, hasta en el centro, y bueno, como si la estuviera justamente dando hacia la personificación de la patria, ¿no? La patria mexicana, exactamente personificada con elementos tanto indígenas, ¿no? Como tocado, pero pues ya elementos que vamos a reconocer propiamente dichos republicanos. Vean justamente los colores de la bandera, verde, blanco y rojo, el águila importantísima, digamos, para la iconografía mexicana, en este caso un buitre, la diosa Nut para la iconografía egipcia, un cornacopia, justamente elemento de la tradición grecorromana, de la tradición clásica como la abundancia, y bueno, pues hasta un arco, ¿no? Un arco, de hecho es un arco compuesto, aquí en Mesoamérica nunca se usó este arco, pero bueno, pues básicamente eran estas libertades que se daban los artistas en el siglo XIX, y bueno, como Maximiliano justamente en el centro de que quiso unir estas dos antiguas culturas, estas dos regiones, y vemos que en realidad sí lo logró,
pero desgraciadamente la situación política pues fue adversa y no se pudo concretar exactamente su sueño, ¿no? Bueno, vamos a darnos cuenta, vamos a tratar de conocer acerca por el interés, sobre todo, vamos a irnos primero a la parte del Antiguo Egipto, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, en las sociedades de Europa, no vamos a tener que el Antiguo Egipto se tenía siempre como una fuente, como el venero del conocimiento mágico, del conocimiento mesiánico, del conocimiento, digamos, lleno, digamos, de cosas acerca de la magia, de la transmutación de los materiales, de la alquimia, de todo esto, ¿no? ¿De dónde nos había llegado, nos llegó a Europa, a la cultura occidental, pues esta concepción? Bueno, pues lo tenemos desde los antiguos griegos, de los antiguos romanos, que consideraban que sus mismos dioses, por ejemplo, el dios Mercurio, ¿no? El mensajero de los dioses, ¿no? Había originalmente estado en Egipto, ¿no? Había sido un dios que había viajado a Egipto, que era el que tenía el conocimiento sagrado, y bueno, justamente grabado en aguafuerte y en aguatinta, ya de la época del Renacimiento, ¿no? Tenemos justamente, pues, como que Mercurio es el que siempre está trayendo todos los secretos de los dioses, ¿no? Lo reconocemos, recuerden que tiene el caduceus justamente este báculo con las dos serpientes, que incluso se sigue utilizando como el símbolo de la medicina, pero bueno, justamente va a pasar cosas muy interesantes en Europa. Es que va a ocurrir que se va a ocurrir durante el Renacimiento italiano, durante el 480, va a descubrirse en una de las islas griegas un manuscrito que era el manuscrito de el Corpus Hermeticum, que según decía que estaba escrito por Hermes Trismegistos. ¿Quiénes va a ser Hermes Trismegistos? Bueno, va a ser la versión, digamos, griega del propio Mercurio, que a su vez está inspirada y está haciendo, digamos, eco a un dios muy importante en la cultura egipcia, al dios de Huti. De Huti, justamente les puse aquí el jeroglífico, de Huti va a ser el dios de la sabiduría, de la escritura, el patrono de todos los escribas, de todas las personas sabias, ¿no? Que los griegos van a interpretar, lo van a transliterar como el dios Tot, ¿no? Y entonces, bueno, pues se va a conocer exactamente después como Hermes, recuerden que Hermes y después es Mercurio en la mitología romana, y para diferenciarlo, se va a conocer que este es Hermes Trismegistus, Hermes el 3 veces grande, ¿no? Muy interesante porque, bueno, se decía que Hermes Trismegistus había él mismo digamos, escrito este Corpus Hermeticum, y el Corpus Hermeticum, ¿qué es lo que va ocurriendo, no? Fíjense, es una historia interesantísima de la parte bibliófila, es decir, se descubre este manuscrito, básicamente es un códice que se escribe en la época helenística, pero pues por muchos azares del destino, digamos, se descubre y va a parar a nada más y nada menos que a Florencia, y es comprado por nada más y nada menos que Lorenzo de Medici. Lorenzo de Medici va a comprar este manuscrito, y automáticamente en la Academia Florentina, en la Academia Neoplatónica Florentina, va a ser traducido, y es traducido obviamente del griego, estaba escrito en griego, al latín y al toscano. Y bueno, pues literalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a ser un boom, ¿no? O sea, imagínense los traductores cuando estaban traduciendo, cuando estaban haciendo su labor en este texto, ¿qué es lo que se van a encontrar? Pues bueno, que va a decir que el propio Hermes Trismegisto está escribiendo todas estas nociones alquímicas, mistéricas, pero sobre todo platónicas. De hecho, literalmente van a utilizarse para la Escuela Neoplatónica Florentina, y bueno, aduciendo que él este conocimiento lo trajo desde el Antiguo Egipto, ¿no? Entonces, bueno, va a ser literalmente un boom en la mentalidad ilustrada, digamos, del Renacimiento. Se van a hacer muchísimas copias, e incluso, bueno, pues va a inspirar, por ejemplo, esto que les traigo aquí, es una foto de un mosaico de la capital de la catedral en Siena, y básicamente aquí dice, ¿no? Hermes Mercurius Trismegistus contemporáneos de Musa, ¿no? O sea, vivió al mismo tiempo que Musa. ¿Quién es Musa? Pues es el Moisés de la tradición bíblica, y lo que sostienen en sus manos es las famosas tablas esmeraldinas, ¿no? Las tablas esmeraldinas es lo que dice en el Corpus Hermeticum, que ahí se encontraban todo, digamos, el saber de la humanidad en este momento. Claro, sabemos que eso pues más bien es un invento del autor original de esta obra.
Y fíjense, muy a la usanza, pues justamente oriental, ¿no? Cómo se imaginaban en Europa, pues cómo hubiera estado, digamos, vestido este personaje, pues si se dan cuenta, pues a la usanza árabe, ¿no? O sea, los tenemos aquí que le está otorgando justamente en su mano, está otorgando el texto del Corpus Hermeticum, que está basado en las tablas esmeraldinas, a diferentes, fíjense, uno muy vestido a la usanza musulmana, otro vestido a la usanza, digamos, occidental, como un monje, y bueno, como que él es el originario de todo este conocimiento, ¿no? Entonces, de que existe esta obra en la Catedral de Siena, pues nos habla obviamente de la influencia que tuvo este texto y esta concepción de que Egipto es el lugar donde empieza la magia, donde empiezan los conocimientos herméticos, lo tenemos todavía en nuestro vocabulario, ¿no? Conocimientos herméticos, conocimientos cerrados, conocimientos de mucha importancia, de muchas cosas crípticas, ¿no? Entonces, bueno, este es el ambiente que va a permear en Europa y que justamente por los siguientes siglos, pues va a ayudar a acrecentar el interés por Egipto, pero al mismo tiempo, bueno, pues va a digamos, a no permitir el desarrollo de otras ideas, ¿no? Incluso todavía en el siglo XXI, muchísima gente tiene esta idea de que todo lo que ocurre en Egipto es gracias a la magia, gracias a los conocimientos herméticos y todo lo demás, pero bueno, pues obviamente van a ocurrir muchísimas cosas que nos van a dar este preámbulo en nuestra historia, ¿no? Bueno, podemos decir que con todo este interés, vamos a tener que propiamente la egiptología y también lo que vamos a conocer después como la egiptomanía, es decir, este gusto desmedido por Egipto, pues va a surgir, fíjense, por eso lo traje a colación, es decir, son muchos siglos, ¿no? Que desde el 480 hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, en que el propio Napoleón Bonaparte, ¿no? Pues obviamente por estos procesos antagónicos que va a tener con Reino Unido, digamos, con la corona británica, pues en el auge imperialista europeo de obviamente tener las mejores rutas de comercio, de tener los mejores usufructos que puede sacar de diferentes colonias, ¿no? Pues bueno, ¿qué es lo que va a hacer? Napoleón se va a lanzar a la campaña de Egipto y Siria entre 1798 y 1801. Fíjense, es muy interesante, justamente termina el siglo XVIII y empieza el siglo XIX. ¿Qué estaba ocurriendo también en el mundo intelectual? Bueno, pues empieza también a surgir este movimiento de el romanticismo, ¿no? El romanticismo que básicamente estábamos, digamos, en el momento neoclásico, pero el romanticismo también aduce por, digamos, las partes olvidadas, los paisajes románticos desolados, y en ese sentido, bueno, la expedición de Bonaparte va a ser un auge, una verdadera inspiración para todos los artistas de la época, pues porque literalmente se fueron a conocer lo que no se sabía. No se sabía de Egipto, pero nada más por el Corpus Hermeticum, por nociones de viaje que existían varios europeos que su objetivo era llegar a Tierra Santa y pasaban por Egipto, decían que las 3 pirámides de Giza eran los graneros de José, básicamente era seguir la tradición bíblica, pero más allá no se conocía más lo que Herodoto había escrito, algunas otras menciones y las narraciones de viaje, ¿no? Bueno, pues va justamente Napoleón, la campaña de Egipto y Siria es básicamente un fracaso rotundo militar, tiene que capitular ante los británicos, pero lo que fue diferente a todas las expediciones militares de antes e incluso después, yo diría, ¿no? Es que Napoleón no solamente llevó a sus tropas, sino que llevó a todo literalmente un pequeño ejército conocido como los savants. Los savants, ¿quiénes van a ser? Van a ser, pues, lo que diríamos ahora protoarqueólogos, historiadores, anticuarios, ilustradores, gente de todas las cosas. Eran un cuerpo de más de 100 personas dedicadas a todas estas ramas, digamos, del conocimiento, y bueno, pues literalmente él quería, obviamente, conquistar militarmente Egipto y Siria, sobre todo para tener el paso por el Mar Rojo para llegar a las Indias, ¿no? Pero bueno, pues en este proceso, bien interesante, se va a hacer toda una recopilación de datos, una recopilación obviamente de piezas arqueológicas, de muchas cosas, y esto va a dar como resultado que de 1809 a 1829 se va a publicar una obra sin precedentes, que va a ser la descripción del Egipte, bueno, ahí viene todo el nombre completo, ¿no? Recuerdo de la observación, de la recherche, todo este rollo, acuérdense que les encantaban estos títulos, ¿no? Hechos obviamente por la expedición de la Armada Francesa, ¿no? Y bueno, interesantísimo
porque fíjense, para este momento realmente no se sabía mucho de Egipto y fíjense, incluso el frontispicio, ese es el frontispicio de la obra original, ¿no? Que nos muestra, tiene una encriptación de significados muy importantes. Es Egipto visto desde Europa, desde Occidente, ¿no? Es literalmente todas las piezas, todas las cosas que veíamos ya en algunos museos o en algunas cosas anticuarias que ya existen en Europa, ¿no? Y fíjense, literalmente es ver aquí está, digamos, todo el curso del Nilo. Si se dan cuenta, aquí tenemos el curso del Nilo. Tenemos justamente Karnak, ¿no? Las avenidas de Esfinge de Karnak. Esto está representando Alejandría, los obeliscos e incluso hasta por acá atrás todos los templos de Karnak. Y hasta el final tenemos, no llegaron hasta Abu Simbel, pero digamos llegaron hasta las últimas partes del Nilo, ¿no? Entonces es como literalmente una ventana. Si como nosotros, como buenos franceses, hubiéramos abierto una ventana pasando el mar Allende, pasando el Mediterráneo y abriendo justamente esta ventana a Egipto. Y justamente fue lo que hizo la descripción del Egipte, es abrir al mundo la visión egipcia para Europa, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues bueno, literalmente Europa se enamoró de Egipto, ¿no? Quiso tener toda la información, todas las cosas posibles de Egipto en Europa. Esto fue bueno y también fue muy malo. ¿Por qué? Porque se dio pie justamente al saqueo indiscriminado que se va a tener durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX, ¿no? En este sentido, por ejemplo, se va a incluir en el Grand Tour, es decir, en los nobles ingleses, los nobles, digamos, también europeos, lo que es lo que hacían, sobre todo los ingleses, ¿no? Hacían antes de ocupar un cargo importante en la Cámara de los Lores o un cargo importante en otras cosas, se buscaba mucho la educación. Entonces, bueno, aparte de la educación universitaria que tenían, se les hacía justamente el Grand Tour, es que ellos iban a recorrer toda la parte, digamos, de Italia para ver todos los elementos arquitectónicos romanos, también en Grecia, y se empezó a incluir también Egipto, bueno, pues como un lugar obviamente culto, como un lugar donde estaba el origen de la civilización, digamos, de la cultura, digamos, occidental, ¿no? Entonces, en este sentido, fíjense, muy interesante para esta época, vamos a tener durante la primera mitad del siglo XIX que muchos viajeros, pues viajeros muy ilustrados, obviamente, van también a tener habilidades artísticas muy interesantes, entonces van digamos, a plasmar en sus libros, en sus recuentos, en sus cuadros, van a hacer acuarelas, una cosa maravillosa. Estas eran las fotografías del celular antes de que lo tuviéramos, pues que literalmente nos van a dar ahora una visión de un Egipto que desgraciadamente ya no existe, un Egipto que todavía, fíjense, aquí es el templo de Philae, que se inundaba todavía, digamos, en la crecida del Nilo, y cómo estaban los sitios arqueológicos antes de empezar, digamos, el trabajo arqueológico en grande que se suscitó, ¿no? Como les comentó, pues bueno, también vamos a tener en toda esta búsqueda del Oriente, en toda esta búsqueda, digamos, de las partes exóticas, porque Egipto se veía como muy exótico, pues también era un país musulmán, sigue siendo un país musulmán, pero bueno, pues básicamente como este lugar perdido, este paraíso perdido, en donde todas las cosas afloraban solamente liberando un poco de arena salían reliquias milenarias, cosa que es cierto, todavía sigue pasando, y bueno, pues justamente pues a los propios egipcios pues vendiendo al mejor postor, obviamente, porque hay que verlo de esta manera, no solamente fue el saqueo indiscriminado de los europeos, sí ocurrió obviamente, pero también de los propios locales, al darse cuenta que los europeos buscaban estos tesoros, bueno, ellos mismos fueron a buscar, a excavar, a saquear varias de las cosas, de las tumbas, de los templos, y lo vendían obviamente por ganarse unos cuantos centavos para poder sobrevivir, pues al mejor postor, ¿no? Entonces, fíjense lo interesante también en la historia del arte, pues justamente se juntan, como diría yo siempre, el hambre y las ganas de comer, porque también los temas que se buscaban durante el romanticismo, ¿no? Los pintores prerrafaelitas también van a estar ávidos, digamos, de todo de esta visión, pues básicamente estas imágenes, como vemos aquí, el vendedor de antigüedades entre una de las columnas del templo de Karnak, pues poniendo su puesto con todo esto, ¿no? Esta imagen en realidad tiene más imaginación que veracidad, porque muchos de los objetos, digo, ya uno tiene que tener buen ojo, están en el British Museum. De hecho, esta pintura fue hecha a partir de otras pinturas, otras acuarelas de diferentes artistas, y bueno, pues se puso obviamente esta composición que no necesariamente pues ocurría así, ¿no? O sea, sí ocurría exactamente, sí ocurría fuera de los templos, en los bazares, pero pues la gente no ponía su puestito ahí enfrente en el templo, ¿no? O sea, lo hacían en otros lugares, pues digamos, más
autorizados en este caso, ¿no? Ahora, hagamos una visión también que ocurría. Bueno, estamos hablando principios del siglo XIX. Bueno, pues también es un auge mundial, ¿no? Yo creo que también es por todo este movimiento del romanticismo, todo este movimiento de buscar más allá. Y bueno, no nada más es buscar lo que tenemos en nuestra sociedad actual, sino pues bueno, nosotros por eso el llamado de la musa Clio estaba haciéndolo. Bueno, pues en América, ¿qué es lo que ocurrió? Sobre todo en México, fíjense, muy interesante, en 1792, ¿no? Va a ser el descubrimiento de las famosas dos piedras, de la Cuatrica y la Piedra del Sol. Y bueno, esto va a despertar también un interés aquí en México sobre la arqueología, sobre lo que ocurría digamos, del virreinato, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, también personajes muy importantes como Antonio de León y Gama, que va a publicar justamente la descripción histórico-cronológica de las dos piedras. Podemos decir que así como la descripción del Egipte inaugura la egiptología, la publicación de la descripción histórica de las dos piedras inaugura lo que sería la arqueología mexicana, ¿no? Entonces, muy interesante porque incluso si ven la fecha, fue unos años antes de que se iniciaran los movimientos de independencia y bueno, pues básicamente, ¿cuál fue la idea, no? O sea, se desenterró, se estudió estas dos monolitos, la Piedra del Sol fue a parar a una de las torres de la catedral y la Coatlicue, bueno, ya no saben que se llamaba Coatlicue en esa época, fue a parar a la Real y Pontificia Universidad y también, bueno, pues esta fue enterrada en diversas ocasiones porque estaba reviviendo el culto, dice, de los naturales, ¿no? El culto de los indígenas que le llevaban ofrendas y bueno, pues básicamente fue hasta que Alexander von Humboldt llega a México que la piden desenterrar. Alexander von Humboldt, al ver, obviamente, conocía, por eso la importancia del registro en la arqueología, de conocía estos dibujos de León y Gama, la vuelve a dibujar, la vuelve a registrar y la vuelven otra vez a, digamos, a enterrar, ¿no? Entonces, fíjense, aquí vamos a ver que son muchas historias que se van entrelazando, ¿no? Una vez que digamos que se hace la independencia de México, una vez que se firme el acta y que, digamos, está bien puesta en 1821, vamos a ver que Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, en 1825, crea el Museo Nacional Mexicano, que justamente se va a hacer en las instalaciones de la Real y Pontificia Universidad, hasta que, aunque en 1831 se hace el decreto presidencial propiamente para que se avale su fundación. Entonces, una de las cosas que se buscaba era tener, y aquí es donde vamos a ver una cosa importante en esta historia, cómo la arqueología y la historia es utilizada también para legitimar, para dar, ya lo había platicado en la anterior ocasión, pues para dar identidad, ¿no? O sea, ¿qué somos? ¿Somos mexicanos? ¿Somos mexicas? ¿Somos españoles? Pues no, somos algo nuevo, somos mexicanos. ¿Y qué es eso de ser mexicano? Pues tenemos que investigar la historia, pues para saber de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, aquí les traigo un poquito de digamos, de datos duros, ¿no? Como les comenté en la anterior diapositiva, se funda al interior de la Real y Pontificia Universidad, tenemos este óleo que está, digamos, que está en el Museo para la Antigüedad de Pedro Gualdín, ¿no? Que nos muestra cómo es este edificio, ¿no? Fíjense, por desgracia, este edificio ya no existe más, estaba ubicado donde está ahora la Suprema Corte de Justicia, justamente a un costado del Palacio Nacional, y bueno, pues fue, digamos, derribado por el que vamos a ver ahorita más adelante en la historia, pues por el propio Benito Juárez, manda cerrar la universidad varias veces porque pues, él consideraba, ya ven cómo somos los universitarios, cómo somos toda la gente que estudiamos estas cosas, somos bien revoltosos y siempre nos estamos quejando de lo que hace la mafia del poder, eso no ha cambiado mucho en varios siglos, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente este edificio, como les comento, tenemos relativamente poca información de él. Yo creo que el mejor ejemplo es esta pintura, que justamente está entrehecha entre 1840 y 1850. Lo interesante es que se dan cuenta el famoso caballito, el caballito que fue resguardado en el momento de la Guerra de Independencia porque lo querían fundir para hacer balas de cañón y bueno, reconociendo el maravilloso trabajo que tiene de escultórico, bueno, pues también digamos se salvó y por eso lo podemos tener, aunque los restauradores entre comillas le hayan hecho, digamos, del gobierno de la Ciudad de México anterior, lo hayan querido casi destruir, ¿no? Fíjense, muy interesante, en arqueología hemos platicado mucho de esto. Aquí atrás de esta palizada que tenemos aquí, sabemos que estaba justamente la Coatlicue. Fíjense, aquí se ve Pedro Gualdí, incluso dibujó, bueno, más bien pintó esta cosa ahí atrás indefinida,
Entonces, muy interesante porque fíjense, la tenían como, digamos, decimos de broma, lo dice mi profe Matos, la tenían castigada, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente entraban los indígenas y, bueno, pues le daban, digamos, ofrenda. Entonces, las autoridades no querían eso, no querían revivir los cultos paganos, ¿no? Pero fíjense, muy interesante, como les comento, es justamente en unos años después de la independencia que se crea el Museo Nacional Mexicano. Era un museo que no era propiamente público, era un museo dependiente de la universidad y se tenía que hacer cita para poder ver, decía, las antigüedades que estaban ahí puestas, ¿no? Entonces, fíjense, muy interesante, no se sabe exactamente en qué dice, las descripciones que eran en un par de salones, dicen, miserabilísimos, que estaban en alguna parte de aquí, que se tenían justamente hechos las antigüedades, ¿no? Lo interesante aquí que los quiero traer a colación, porque ahí sí es una crítica a la historia patria que desgraciadamente a veces tenemos, que es demasiado nacionalista. Vamos a ver que en el primer reglamento del Museo Nacional Mexicano, fíjense, es de 1826, o sea, el siguiente año que se funda, tiene, bueno, varios artículos, pero les he puesto en negritas esto, fíjense, una cosa interesante, ¿no? Dice, toda clase de monumentos mexicanos con J todavía, coeteanos anteriores a la emisión de los españoles. Fíjense, en negritas que les puse, ¿no? Sobre todo el segundo artículo. El museo servirá para que se vean a los de los pueblos antiguos de otro continente y los de las demás naciones americanas, ¿no? Fíjense la última parte del cuarto inciso, decía, del cuarto artículo, perdón, dice, relativas a las naciones notables de esta y otras regiones, e incluso en el noveno que decía, las obras maestras de antigüedades, historia natural, manuscritos, impresas, bla, 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 y su analogía a sus moradores con los del resto del globo, ¿no? Globo con V, ¿no? Eso está en el libro de Castillo Ledón, que lo pueden ver, justamente es una de las primeras historias del Museo Nacional Mexicano. Entonces, fíjense, son 3 menciones en los primeros artículos que se mencionan, que nos dice, sí, claro, va a ser el Museo Nacional Mexicano, pero al mismo tiempo es un museo universal, es un museo dedicado a tener culturas de todos lados del mundo, a tener de otras regiones americanas y hacer la analogía con los moradores del resto del globo. Es decir, se estaba creando un museo universalista, un museo de historia, de arte, de arqueología, que tenía que ver absolutamente todo. Entonces, ¿qué pasó? O sea, en 1826 decían que este museo, pues iba a ser este museo para tener digamos, expresiones artísticas, arqueológicas, históricas de otras partes del mundo, y pues no lo tuvimos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues vamos a ver que poco a poco es que aún incluso cuando se funda México, o sea, ya estamos saliendo de la Nueva España, se funda México, se busca tener justamente reconocerse, no nada más en lo nacional, no nada más en lo que está en el suelo mexicano, sino en todas las expresiones culturales de todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, aquí es una cosa interesante, nosotros que nos ha tocado vivir siglo XX y lo que va del XXI, pensamos que no, que solamente los museos mexicanos tienen que ser a chaleco, museos de arte, museos de historia mexicana, no puede haber otras cosas. Y pues no, el primer museo de México y el primer museo de Latinoamérica estaba con esta idea universalista, ¿no? Son ideas que creo que debemos de ir analizando, ¿no? Incluso, por ejemplo, en las primeras publicaciones del Museo Mexicano, esta me encanta porque todos los que nos dedicamos a historia de museos siempre ponen esta imagen, es así como la primera publicación es de hecho el anuncio de la primera publicación del Museo Mexicano, y todo el mundo la pone, todo el mundo nos preguntamos qué demonios es esta casita, porque pues no es el museo, no es la Real y Pontificia Universidad, o sea, de quién era la casa, qué es lo que estaba ocurriendo, y todo el mundo la pone como ejemplo, pero nadie la lee. O sea, nada más pone la imagen sin leerla, ¿no? Bueno, esto fue justamente también instancias de Lucas Alamán, tanto la creación del museo fue por instancias de Lucas Alamán, que le estuvo diciendo a Guadalupe Victoria cada rato, pues ya es necesario crearlo. Y fíjense, al siguiente año, en 1827, sale justamente el anuncio de la primera publicación. Bueno, no les voy a leer todo el rollo. Aquí viene que se va a hacer una publicación, se va a empezar a publicar el catálogo, se va a empezar a publicar diferentes estudios académicos, y fíjense, vienen muchas cosas ahí, pero aquí se los puse en negritas, ¿no? Dice, bla, 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 año de los escritores manuscritos del museo, y dice, y de aquellas piezas que examine por sí mismo y las notas comparativas de los monumentos mexicanos con los africanos y asiáticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues desde la primera publicación, lo que se buscaba era hacer una comparación con los monumentos africanos,
¿A qué se estaba refiriendo con los monumentos africanos? Pues básicamente los monumentos de Egipto, ¿no? Del antiguo Egipto, que obviamente vimos que desde el siglo XVIII y XIX están en el imaginario occidental, ¿no? Y asiáticos, pues obviamente también lo que se conocía de China, de Japón, de las diferentes, de Camboya, de diferentes culturas, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? O sea, se está buscando hacer una comparación de estos monumentos y eso justamente es lo que se debe de hacer la antropología. La antropología, la arqueología, que es parte de la antropología, siempre busca comparar diferentes culturas, pues para saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, fíjense, es muy interesante. Nosotros que estamos avasallados con esta visión nacionalista, pues vemos que el primer museo mexicano no buscaba eso, buscaba justamente tener la comparación de diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ocurrir? Fíjense, vamos a ver, esta presentación nos vamos a ir de un lado al otro del Atlántico y de un continente a otro, ¿no? Vamos a darnos cuenta que mientras esto ocurre en México, realmente al mismo tiempo, un par de décadas después, vamos a tener que, bueno, pues no quiero platicar más acerca de la historia de todo el expolio que se tuvo en Egipto. De hecho, hay un libro muy bueno, se los puedo hasta mandar en PDF. Bueno, ese creo que sí lo tengo en no todos unos cuantos capítulos, que se llama The Rape of the Nile, o sea, literalmente el saqueo del Nilo, bueno, realmente literalmente es la violación del Nilo, por Brian Fagan, que es un muy buen arqueólogo, que él básicamente escribe, que tiene toda la razón, tiene todos los documentos, que en el siglo XIX, pues básicamente fue el saqueo indiscriminado. A partir de la expedición de Napoleón, ¿qué es lo que ocurre? Pues todas las potencias europeas, pues para tener glamour, para tener prestigio, buscaron empezar a fundar los museos nacionales, también con este concepto, digamos, de nación, y literalmente tener una gran galería de Egipto. Entonces, eran correrías para ver quién se llevaba más cosas. Hay un montón, digamos, de anécdotas que se encontraban en el Nilo, en varias barcazas, se encontraba un lord inglés, se encontraba un caballero alemán, bueno, prusiano en esta época, ¿no? Y básicamente, pues se tomaban el té y cada uno platicaba así como que a ver, era una competición de androgénica de machos, a ver quién se había llevado más cosas y quién tenía la piedra más grande, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense, el mismo Jean-François Champollion, es decir, la persona que descifró los jeroglíficos, ¿no? Que dio la clave para que se descifraran los jeroglíficos y realizó una expedición, la expedición Franco-Toscana, va a conocer a el Khedive de Egipto, ¿no? Va a ser este señor, este Muhammad Ali Pasha, que básicamente Khedive es un término que significa, por así decirlo, virrey. En esta época Egipto era parte del imperio turco-otomano y pues básicamente el Khedive, el propio Muhammad Ali, pues digamos, era independiente, tenían que hacer todas las cosas, pero bueno, pues también tenía que rendir cuentas a el sultán, digamos, digamos, otomano, ¿no? Entonces le pide encarecidamente Jean-François Champollion cuando va a Egipto y él mismo va a hacer toda una expedición, le pide que literalmente que no permita que todas las antigüedades egipcias salgan del país, que los propios europeos, él mismo siendo un europeo, estaban cometiendo pues un genocidio cultural y entonces le pide que haga algo, por favor, ¿no? Fíjense, pues ya Jean-François Champollion ya era el Champollion que había descifrado los jeroglíficos con ayuda de la piedra Rosetta, pues bueno, hace eco esta petición y justamente en 1835 se hizo un decreto en el que no debían de salir las antigüedades y se debían de mandar a este personaje que está aquí, a Rifa el Tahtawi, ¿no? ¿Quién va a ser el Rifa el Tahtawi? Bueno, pues va a ser considerado como el hombre más sabio de su época. Hagan de cuenta que era como el Vasconcelos de Egipto para esta época, ¿no? Y él era el director de la Madrasa Talsun, que era la escuela de idiomas, ¿no? Inclusive todavía en la actualidad, bueno, obviamente por el turismo, a los egipcios les es muy importante en su educación justamente aprender los demás idiomas, no nada más el árabe, sino aprender, pues sobre todo los idiomas occidentales. Y para esta época, Mohamed Ali, lo que él quería era convertir a Egipto en un país más a la europea, ¿no? Entonces, bueno, eso siempre pasa, que ahora sí vamos a ser de este lado del mundo, queremos ser como los gringos y pues no, pues ya vimos que no es buen modelo, ¿no? Entonces, bueno, literalmente este hombre, fíjense, muy interesante, va a ser este Rifa al-Tahtawi, va a ser el director de la madraza, pero al mismo tiempo, como Muhammad Ali dice, todas las antigüedades que se encuentran ahora van a ser mandadas a él, porque, pues bueno, él es el hombre más inteligente de Egipto, ¿no? Pues más bien Rifa al-Tahtawi era literato, era, digamos, poeta,
digamos, bueno, también era políglota, ¿no? Pero pues, ¿qué es lo que deciden? Fíjense, aquí viene la voluntad política. Le dice justamente a Mohamed Ali que, bueno, pues necesitan hacer un museo. Necesitan hacer un museo y, bueno, se destinan justamente parte de los jardines de Azbaqueya, que aquí tenemos una foto de la época justamente, bueno, ya es un poquito más tarde, en 1880, en fundar un museo, ¿no? Los jardines de Azbaqueya todavía existen en Egipto. Hagan de cuenta que es como Chapultepec, es como un bosquecito que está en el centro de la ciudad, que bueno, pues ayuda mucho también a refrescarse, tiene sus canales, tiene su lago también, y entonces, bueno, pues se decide, fíjense cómo se parecen las historias, ¿no? El Museo de Antropología también está construido ahí en Chapultepec al lado, y entonces, bueno, fíjense cosa interesante, se construye ahí el primer museo. De este museo no tenemos muchos documentos, porque, bueno, parece ser, eso lo van a ver después ahí reflejado en el artículo que hice, se contrata a un ingeniero británico que andaba por ahí y pues básicamente nos dice que hicieron una especie como de tendajón, una especie con una estructura de hierro y bueno, pues básicamente llegaban todas las antigüedades que bueno, pues era raudales que llegaba, ¿no? Y bueno, pues se pone en este lugar, ¿no? ¿Dónde estaba exactamente ubicado el museo? No se sabe, solamente tenemos la mención que son los jardines de Azbaqueya, pero pues aún en la actualidad he andado paseando por ahí, no, nadie sabe, no se sabe, ahí con ojo de arqueólogo no he podido localizar, me ha faltado más bien probablemente recorrer más, pues dónde pudo haber estado este museo. Pero aquí viene una cosa interesante, fíjense, así podemos decir en México por lo menos una década antes, más de una década antes, se tuvo digamos, el interés y la voluntad de hacer un museo propiamente antes que en Egipto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Eso quiero que lo veamos, ¿no? Es un movimiento global, es un movimiento de que ahora la antigüedad, la arqueología, todas estas cosas de miles de años que habían ocurrido, pues estaban utilizando también para formar identidad, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre? No, pues en la historia muere Mohamed Ali, ¿no? Pues ya si se dan cuenta, me voy a regresar rápido, pues aún en esta pintura ya era bastante grande, y bueno, lo va a suceder su sobrino, ¿no? Es todo un rollo ahí que pasa porque el hijo, ya saben, ¿no? Como en todas las casas reales, ¿no? Y bueno, lo va a suceder Muhammad Said Pasha, ¿no? Said Pasha, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues él va a ser un hombre pues eminentemente pragmático, él va a continuar todavía con la política de que a fuerza se tiene que llevar Egipto hacia la modernidad, a fuerza se tiene que hacer un país occidental. De hecho, en uno de sus discursos políticos, él dice, mi país ya no está más en África, sino que está unido a Europa y lo que queremos es acercarnos continuamente a las potencias europeas para ser uno solo, ¿no? Entonces, bueno, pues para la época yo creo que era bastante socorrido, bastante aclamado, ahora sabemos que no, y bueno, justamente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, nada más me comento rápido, lo voy a regresar rápido, a Muhammad Ali, nada tontos, ¿no? Los franceses cuando llegan y bueno, de hecho salió por él que dijo, bueno, ¿saben qué? Pues me interesa conocer todas las maravillas y toda la tecnología que están trayendo. Y los franceses, ¿qué es lo que hacen? No le regalan, le cambian, le dicen, bueno, le vamos a traer la última tecnología del mundo, que es un reloj súper preciso, y Mohamed Ali dice, perfecto, entonces, ¿qué quieren a cambio? Y dicen, queremos uno de los obeliscos del templo de Luxor, ¿no? Que está ya en Karnak, que está en el actual Luxor, y Mohamed Ali dice, perfecto, yo para qué quiero una piedrota ahí parada que no sirve para nada, mejor traigo el reloj. No les traigo a colación porque ahorita que vi la imagen, está justamente este reloj enfrente de la plaza, aquí no se ve en la pintura, en la plaza, digamos, enfrente de la mezquita de Mohamed Ali, que es justamente esta mezquita de alabastro, y nos cuentan incluso los Habibis que el reloj nunca funcionó, que cuando llegó nunca funcionó, no había nadie que lo pudiera arreglar, y pues los franceses se llevaron muy contentos su obelisco, y es el que está en la Plaza de la Concorde, en París, y bueno, están felices, ¿no? Obviamente los egipcios han querido que se regresen, y ellos dicen, es como el penacho de Moctezuma, no, fue algo legal, porque Mohamed Ali nos cambió un obelisco por un reloj que no funciona, y bueno, pues es parte de la historia, ¿no? Entonces, para que vean que no necesariamente ir a la modernidad nos va a traer las mejores cosas, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, ¿no? Sale Mohamed Said Pasha, perdón, metí esa anécdota que la tenía que decir, ¿no? Él dice, bueno, pues básicamente, ¿para qué tenemos todas estas antigüedades ahí en los jardines de Azbaqueya? Porque pues resulta que Said Pasha
lo que estaba más interesado él era en la crianza de caballos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí le toca ser el que vive, le toca ser el gobernante de Egipto, pero pues él lo que le llamaba, lo que le encantaba era criar caballos, caballos pura sangre, caballos árabes, y entonces dice, bueno, pues necesito los jardines de Azbaqueya, pues para que mis caballitos puedan estar contentos y puedan darse la vuelta, ¿no? Entonces, todas estas chácharas que están ahí me están estorbando, vamos a mandarla ¿a dónde? A la Ciudadela del Cairo, ¿no? La Ciudadela del Cairo, que va a ser justamente una ciudadela que va a ser fundada por Salah ad-Din, ¿no? El famoso Saladino, cuando en una de las, digamos, de hecho, de las cruzadas, ¿no? En una digamos, de las conquistas que se tuvo en el propio Cairo. Antes estaba, como se ve aquí en la pintura, a mí me hubiera encantado ir a Egipto en esta época, en el siglo XIX, pero ahora, como en todas las ciudades del mundo, ahora está ya dentro de la ciudad, o sea, ya está llena, ya todo esto de aquí no existe, ya hay aquí un viaducto, ya hay avenidas, está lleno de tráfico, pero bueno, pues era básicamente el que estaba fuera de la ciudad, mismo Mohamed Ali, su tío había construido esto que también, bueno, es una maravilla, la mezquita blanca de Mohamed Ali, hecha, como les comento, muy a la turca, muy otomana, pero preciosa, hecha en alabastro egipcio. Y bueno, pues ahí decide justamente Said Pasha pues que se va a hacer un museo, ¿no? Básicamente era un lugar en donde tener todas las antigüedades egipcias, ¿no? De igual manera me ha tocado estar por ahí. No sé exactamente también, no hay información, nadie sabe, no se sabe exactamente en qué parte, sabemos que estuvo en la Ciudadela, pero pues no sabemos exactamente en qué parte, en qué edificio pudo haber sido este museo, digamos, es más bien pues sí, esta bodega, este repositorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Fíjense, pues aquí entra justamente escena el personaje que nos ocupa. Pues, como les había comentado, con esta costumbre de tener el Gran Tour, vamos a tener que llega un jovenzuelo, un joven Maximiliano, ¿no? Que aquí les puse la foto, es una foto que está con Charlotte, con Carlota, y llega pues obviamente muy, muy jovencito, ¿no? Aparte, más o menos en esta época. ¿Por qué? Pues bueno, ya sabiendo un poco de la historia de Maximiliano, sabemos que él era pues el hermano del emperador de Franz Joseph, ¿no? Y bueno, pues era archiduque, pero pues como tal no era destinado pues obviamente a ser heredero al trono, no era heredero básicamente pues a ninguna posición política importante, entonces bueno, pero tenía que recibir la educación pues obviamente de un noble, de una persona de su alcurnia en Europa, ¿no? Entonces hace el Gran Tour, de hecho Maximiliano desde joven va a estar interesado en la Marina de Guerra, en la Kriegsmarine, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues va a emprender el viaje, el famoso viaje al Gran Tour, y va a llegar a Egipto, ¿no? Entonces, bueno, pues se va a presentar con Mohammed Said Pasha, y bueno, aquí viene una cosa interesantísima, hay muchas cartas que tenemos y mucha información que nos mencionan que, bueno, pues obviamente Maximiliano, pues el más interesado, como lo sabemos, en las cuestiones culturales, en las cuestiones de arqueología, llega obviamente pues a la corte de Mohammed Said Pasha, es recibido, ¿no? Y bueno, Maximiliano lo reescribe Mohammed Said Pasha, que era un joven que estaba interesado más bien en la antigüedad del país, en otras cosas, ¿no? Entonces intercambian regalos, recuerden que es la costumbre, ¿no? Y entonces pues básicamente pues Mohammed Said Pasha, enseñándole todas las cosas que tenía, sobre todo la capital del Cairo, lo lleva a la ciudadela, observan obviamente la mezquita, que es una maravilla, y bueno, pues Maximiliano también se asoma a los otros edificios y, oh sorpresa, ¿no? Ve miles de piezas egipcias de la antigüedad reunidas en un solo lugar, ¿no? Dicen que Maximiliano se queda maravillado, se queda, digamos, impresionado por toda la cantidad de piezas arqueológicas que hay, y Mohammed Said le dice, pues su excelencia, le gustan estas piezas y, ¿sabe qué? Se las regalo, son suyas, ¿no? Y bueno, obviamente Maximiliano, pues no puede creerlo, súper agradecido por eso, y bueno, pues deciden justamente llevarse todas las piezas de vuelta a Alejandría y mandarlas a Europa, ¿no? Entonces, fíjense, ni si Egipto no tenía un museo como tal, lo que iba a ser el Museo Nacional, por así decirlo, es regalado a Maximiliano. Obviamente, Mohammed Said Pasha, porque lo hizo, porque pues quería el favor obviamente del imperio austrohúngaro, ¿no? Recuerden, pues obviamente tenían la experiencia de que tanto Francia como Inglaterra habían estado haciendo otras correrías, de hecho los ingleses consideraban literalmente todavía hasta el siglo XX que Egipto era uno de sus protectorados, uno de sus territorios, entonces pues bueno, eso no lo podemos saber exactamente, pero seguramente en la mesa de negociaciones le dijo Said Pasha, pues mire, usted como es del imperio grande austrohúngaro,
austrohúngaro, pues écheme la mano para que nos pongamos bien, diríamos en mexicano, bien al pedo, ¿no? Bien al tiro con los ingleses y franceses que siempre están queriéndose llevar todo y esto. Entonces, obviamente, pues Maximiliano le debe haber dicho, sí, yo le digo a mi hermano, a Franz Joseph, que nos eche la mano, ¿no? Y bueno, pues se llevó literalmente miles de piezas egipcias, lo que iba a ser el primer museo de Egipto, se lo llevó Maximiliano. ¿A dónde se lo va a llevar? Pues bueno, obviamente se lo va a llevar a un lugar muy importante que va a ser el castillo de Miramar. Recuerden que cuando Miramar está ahora en Italia, pero era parte del Imperio Austrohúngaro. Y bueno, en este momento, Maximiliano, de hecho, está terminando de construir el castillo de Miramar. Fíjense, yo siempre digo de broma, pues como que me recuerda un poco al castillo de Miravalle que tenemos aquí en Chapultepec, ahí en ese cerro que está ahí en el centro de México, ¿no? Entonces, fíjense, muy interesante, en este castillo, pues va a ser su residencia, y bueno, pues va a llegar literalmente con miles de piezas, ¿no? Aquí también una cosa que se debe de investigar más, no he podido encontrar más información, que contrata a un arquitecto, no recuerdo exactamente su nombre ahora, un arquitecto alemán muy bueno, y entonces de hecho le encargan no hacer solamente el castillo, sino el casteleto, un casteleto, y parece que este casteleto literalmente iba a estar destinado no a las residencias reales, sino iba a ser un museo, ¿no? Lo que pasa es que este casteleto nunca se pudo concluir porque fue justamente cuando Maximiliano es llamado para venir a México, ¿no? Pero fíjense, nada monarca ilustrado al fin y al cabo. Entonces dice, bueno, regresa con todos estos miles de objetos egipcios y bueno, Raudo contacta, dice, bueno, ¿qué es esto de la egiptología? ¿Quién estudia estos objetos, no? Pues los egiptólogos, ¿no? ¿Y eso qué es, no? Pues es una nueva disciplina que se está creando, que es justamente la especialización en el estudio de Egipto, ¿no? Bueno, ¿y quién es el que hace eso? Bueno, pues en Austria tenemos al mejor es Leo Simon Reich, ¿no? Que pues, es el primer egiptólogo, de hecho es la piedra fundacional de la egiptología austriaco. Perfecto, ya mándemelo llamar, ¿no? Y entonces, bueno, pues va Leo Simon Reich y le dice Maximiliano, mire, ¿sabe qué? Usted que es Herr Professor, ¿no? Herr Professor, necesito que usted pues me estudie mis piezas que pues me regalaron en Egipto, ¿no? Obviamente es el sueño dorado de cualquier persona que nos dediquemos a esto. Leo Simon Reich, ¿no? Pues se dedica a hacerlo y efectivamente publica de hecho el catálogo, ¿no? El catálogo de la colección egipcia de Miramar. Y fíjense, nada más y nada menos que pues a esta publicación le obtiene una condecoración, la medalla de oro de arte y ciencia y obviamente el reconocimiento de Maximiliano como uno de los mejores intelectuales, ¿no? Entonces fíjense qué otro mundo era. La verdad, yo nací en el siglo equivocado, te mandaba a decir un archiduque, mire, quiero que me estudie ahorita usted estas piezas, ¿no? Las estudias, haces un catálogo y te dan una medalla de arte y de ciencia, ¿no? Nada que ver con la actualidad, que el aparato crítico, ya lo más que me ha pasado es en registro arqueológico, que me mandan a estudiar unas piezas falsas, de ahí un pseudonarco que se siente alguna cosa, ¿no? Pues bueno, eso es otros tiempos, ¿no? Entonces, fíjense, muy interesante, aquí nos vamos preparando justamente con qué es lo que ocurrió, es el preámbulo, fíjense, vamos al preámbulo, ya llevamos mucho tiempo, de cómo ocurre esta aventura egipcia y esta aventura mexicana, ¿no? Entonces, bueno, parte les traigo algunas de las imágenes de cómo se hacía. Es una cosa muy interesante, fíjense, entre los tesoros que tenía esta colección, también tenía algunos papiros, y fíjense, incluso se ponían los jeroglíficos, es decir, ya para esta época se estaba todavía descifrando varias de las cosas en jeroglíficos a partir de Champollion y de los trabajos también de varios egiptólogos, pero se incluían dentro del texto los jeroglíficos, cosa que se dejó de hacer, y ahora pues yo estoy propugnando justamente en las publicaciones que yo hago incluir los jeroglíficos originalmente, ¿no? Entonces, realmente es una publicación, claro, ahorita ya está muy superada, ahorita ya está muy dirían los gringos, out of date, ¿no? Pero para su tiempo, pues literalmente fue un parteaguas, digamos, del estudio de colecciones egipcias, ¿no? Pero ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues sabemos, obviamente, no les quise traer demasiados datos de esta historia, porque pues creo que todos la sabemos, ¿no? Maximiliano es invitado, es decir, que venga a ser emperador de México por los conservadores. Ya acuérdense que Maximiliano dice que él no quería venir a menos que el pueblo lo pidiera, y sí, pues hicieron un plebiscito y misteriosamente todo el pueblo lo quería, ¿no? Entonces ya ven que aquí en México no se nos da, ahora los gringos también ya saben esas técnicas de alterar las elecciones y todo el rollo. Entonces, bueno, pues llega Maximiliano y bueno, justamente fíjense, es muy interesante
porque pues, es un plano también de qué es lo que estaba, cómo estaba México conformado en ese momento. Pero fíjense, aquí hay que ver también por qué Maximiliano llega y por qué, digo, sería muy largo hablar de todas las situaciones políticas, pero espero que ya lo sepan ustedes. Pues básicamente también lo mandaron Napoleón III. Fíjense, Napoleón III también sobrino de Napoleón I, ¿no? Fíjense, muy interesante, también llegan personas con el propio, con el propio Maximiliano, inclusive llegan, se hace en Egipto, Napoleón fundó el Instituto del Egipte, el Instituto de Egipto, y aquí se funda el Instituto de Mexique, ¿no? Un instituto de México para los estudios, digamos, mexicanos, ¿no? Y muchos de los que llegaron con esta expedición eran, fíjense bien interesante, veteranos soldados de que habían peleado con Napoleón I e inclusive algunos de los savants también llegaron todavía aquí a México. Entonces, se consideraba, de hecho, México, le decían l'Egypte américain, ¿no? El Egipto americano, porque pues obviamente se sabía de las pirámides, de todas las ruinas, de todos los lugares arqueológicos y era visto con esta visión, ¿no? Entonces, bueno, pues va a llegar obviamente Maximiliano, ya había pasado todos los problemas con la guerra con los Estados Unidos, y una cosa muy importante es que exactamente Estados Unidos estaba entrando en su guerra civil, ¿no? Estaban el norte contra el sur, entonces fue el momento que también las potencias europeas se dieron cuenta que pues ya se perfilaba como los gringos se perfilaban como una nación pues como lo sabemos, ¿no? Con mucha capacidad económica y militar. Entonces decidieron, pues para asegurarse que no pasara otra cosa, que no se anexaran otros nuevos territorios, otra cosa, mandar, pues obviamente a Maximiliano, pero sobre todo con todas las tropas, ¿no? Aquí este mapa es muy bonito, fíjense, justamente tenemos, pues realmente cómo era la situación en México, ¿no? O sea, los territorios del norte, pues realmente, digo, también por eso nos los quitaron los gringos, no estaban tan ocupados como podemos pensar. Entonces, realmente el México que se conocía cuando se proclama el imperio en 1864 es lo que tenemos en azul, ¿no? O sea, básicamente la parte centro, porque tanto el norte como el sur también era considerado como territorios anexos, eran muy lejanos en medio de la selva. Entonces, bueno, pues esta es la idea, ¿no? O sea, Maximiliano, ¿qué es lo que quería? Quería expandir los horizontes culturales del imperio, quería conocer qué había más allá, pues, de esos lugares que pues, eran los más conocidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, Maximiliano llega, entra, hace toda desde Veracruz, es recibido siempre, obviamente, por los conservadores. Pocos sabían que les iba a resultar más liberal que los propios liberales, ¿no? Y bueno, es recibido con pompa y circunstancia, con todas las celebraciones, ¿no? Tenemos, fíjense, muchos grabados de la época, sobre todo que salieron en varias impresiones, digamos, de periódicos. Aquí lo vemos justamente entrando a la Ciudad de México. Cosa interesantísima, se mandaron a hacer todos esos arcos. Hay muchas historias que se gastó un presupuesto impresionante en hacer estos arcos de madera y de yeso y que después, bueno, pues se perdieron, ¿no? Entonces llegan los emperadores Maximiliano y Carlota, aquí están justamente entrando por una de las calles de la Ciudad de México, todas las personas vitoreándolos, obviamente no todos, eran más bien los conservadores, pero pues más que tomar partida luego en las cosas políticas como los conservadores querían, pues Maximiliano, ¿qué es lo que vamos a darnos cuenta? Que él estaba más interesado en la cultura, en el arte, en todo lo demás, ¿no? Hay muchísimas anécdotas que seguramente ustedes ya las han de saber, pues él literalmente fue el que dijo dónde estaba la casa de Miguel Hidalgo, que se debería de hacer digamos, de celebrar el Día de la Independencia. Vamos, que él resultó ser más mexicano que muchos mexicanos para esa época, ¿no? Y bueno, una de las cosas que hizo fue justamente irse al Museo Nacional Mexicano y bueno, pues él se dio cuenta que el Museo Nacional Mexicano como Benito Juárez ya antes había cerrado la universidad, pues estaba en el abandono, ¿no? Entonces, bueno, no tenemos mucha información, tenemos esta litografía de una preciosa obra que se llama México y sus alrededores, ¿no? Que nos muestra, pues, de cómo estaban las antigüedades mexicanas, ¿no? Entonces, bueno, ya el que es observador, uno puede ver hasta piezas que las conoce en la actualidad, ¿no? O sea, las ve en el Museo de Antropología, pero pues fíjense, todavía armadas, pues digamos de esta manera, así como galería, digamos, de curiosidades, ¿no? Los museos recuerden que eran eso, eran las galerías de antigüedades, gabinetes, los Wunderkramer, ¿no? Los gabinetes, digamos, de maravillas. Y entonces, bueno, al darse cuenta Maximiliano que el museo estaba en este estado, digo, no es que hubiera estado mal, pero básicamente era otro tipo de cosas y que era parte de la universidad
y que la universidad también tenía muchísimos problemas con, digamos, el gobierno, que es lo que decide, de hecho es una de las cosas que se le critican, decide cerrar definitivamente la universidad y probablemente más bien era para, digamos, separar a las dos cosas, ¿no? Y bueno, cosa interesante, él justamente al lado del Palacio Nacional se da cuenta que existe este edificio que había es la Casa de Moneda, ¿no? Entonces la Casa de Moneda antes de una década antes, la Casa de Moneda se había trasladado justamente a la calle del Apartado, más atrás ya llegando casi a Tepito, ¿no? Lo que es el actual Tepito, y el edificio había quedado sin ocuparse, ¿no? Entonces Maximiliano, al ver que está la Casa de Moneda sin realmente una buena ocupación, fue muchas cosas, incluso estuvo ahí la Suprema Corte de Justicia, fue caballeriza, fue también cuartel de bomberos y un montón de cosas que luego otro día se los platicaré, pero bueno, pues ahí es donde yo trabajo, ese es mi museo, ya lo extraño, ¿no? Entonces, bueno, pues él decide que este edificio se va a convertir ahora en el nuevo museo, en el Museo de México, ¿no? Entonces, fíjense, muy interesante, bueno, aquí les traje justamente, esta es una pintura contemporánea del 2018 de un compañero que se llama José Parra. Bueno, pues él sabemos que hace su residencia no en Palacio Nacional, sino la hace en el Castillo de Chapultepec, al cual llama el Castillo de Miravalle. Y bueno, esa es una imagen un poco, digamos, fantasiosa, pero pues es como el que estaba en globo, que bueno, no necesariamente, no sabemos que haya pasado esto propiamente dicho, pero bueno, nada más voy a regresar rápido. En el álbum digamos, de México sus alrededores, yo aquí nada más les puse la parte dedicada a las antigüedades, hay muchas vistas aéreas y justamente el prólogo dice que se estaba utilizando uno de los inventos nuevos, que era el globo. Entonces muchos de los litografistas se subían en globo, hacían sus bocetos y volvían a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, aquí qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Fíjense, pues tanto la pareja real, Maximiliano y Carlota, Charlotte, pues van a querer obviamente en este lugar, en este nuevo país en el cual van a ser ellos emperadores, pues darle esta identidad cultural y ayudar obviamente a que los propios mexicanos se sientan orgullosos de ser mexicanos, ¿no? Entonces es una visión muy interesante, obviamente pues que no concordaba precisamente con los idearios, digamos, de los conservadores, e incluso va a empezar a hacer muchísimas cosas en contra de los conservadores, como les comento, va a salir más liberal que los propios liberales, y bueno, pues eso también fue uno de los grandes problemas que tuvo, pues obviamente para acrecentar la caída del Segundo Imperio, ¿no? Entonces, bueno, aquí les traigo muchos datos, no los vamos a leer todos, ¿no? Pero ahí los tienen para que lo vean. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues básicamente él le dicta a su ministro digamos, lo que sería, digamos, el secretario de Educación Pública, ¿no? A Francisco Artigas, dice que se establezca un Museo Nacional Mexicano. Fíjense, cosa interesante, me voy a regresar al anterior porque eso lo tengo que decir. Fíjense, mismo Maximiliano le pidió a su hermano Franz Joseph, ¿no? Que regresara el penacho de Moctezuma. Él dijo, ¿saben qué? Tenemos este tocado que fue mandado. La carta es preciosa porque dice, ahí puse la transcripción en el artículo que espero que pronto vaya a salir, que dice, en Austria solamente es una curiosidad, ¿no? Dice, pero si lo traemos aquí a México, será un regalo para mi nueva nación y les enseñará a todos los mexicanos que sus emperadores indígenas eran dignos, eran grandes, ¿no? Y que estamos continuando con esa tradición, ¿no? También le mandó a Franz Joseph que mandara una carta de relación de Cortés, la cual desgraciadamente está perdida, la quinta carta de relación. Entonces, fíjense, Maximiliano no solamente estaba interesado en crear una identidad y en que, pues lo que siempre se están quejando y que ahora tenemos, ya bueno, ya no me voy a meter en rollos modernos, ya ven que cierta persona, que puedo decir que es aquí, que es cierta que le dicen la sopilota, ¿no? Anda pidiendo el penacho de Moctezuma, y bueno, pues el propio Maximiliano estaba interesado en traerlo, lo que pasa es que no le dio tiempo, ¿no? Lo hubiéramos tenido, obviamente, pues en el Museo Nacional Mexicano, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener que, bueno, él se pide que obviamente que se haga el museo, que se haga el museo en la Casa de Moneda, ¿no? Y dice que, bueno, se tiene que hacer el traslado de las colecciones, ¿no? Aquí, fíjense, también les traje en el artículo que va a salir, pues al propio Maximiliano, bueno, era tan bueno que pecaba de ingenuo, literalmente los arquitectos, ya ven que ni les gusta hacer eso, le hicieron un presupuesto y le salió como el triple de lo que habían pensado, porque básicamente le cobraron de más trasladar todas las cosas, le dijeron que se necesitaban plataformas, que se necesitaban cosas, bla, 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 y bueno, obviamente del tesoro, digamos, del palacio,
salió de su propia bolsa, obviamente, pagar todo esto, y entonces, bueno, básicamente les dijeron que pues que salía carísimo trasladarlo, ¿no? Ahora lo ve ahora, pues era de ahí de la Suprema Corte a Moneda 13, bueno, pues obviamente le vieron la cara al pobre Maximiliano, y bueno, fíjense, muy interesante, ¿no? O sea, les dicen que se tiene que hacer un inventario, que se tiene que hacer muchos volúmenes de los, aquí cosa interesante, se quiso hacer también una biblioteca, empezó a funcionar, y muchos de los volúmenes de los conventos que justamente por la ley de reforma se habían quitado y que estaban en la universidad, ahora sí va a ser una biblioteca imperial, pues para tenerlos para estudiarlos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues básicamente se va a inaugurar el museo, es muy interesante, se va a inaugurar el 6 de julio de 1866, se va sin demasiado pompo y platillo, digamos, se inauguró el museo, y aquí una cosa muy importante, el museo se convirtió en un museo público. De hecho, el nombre nuevo del museo va a ser justamente Museo Público, ¿no? Digamos, ahorita les pongo el nombre, el Museo Público de Historia, de Etnología. ¿Por qué? Porque Maximiliano lo que decía, el museo como funcionaba antes en la Real y Pontificia Universidad no sirve. Es decir, a este museo se tenía que hacer una cita, obviamente burocrática, se tenía que pedir permiso, solamente podían estar las personas interesadas, no cualquier persona podía entrar, unas pocas horas y ya, a lo que va, ¿no? Para lo que va, porque la universidad tiene otras cosas, ¿no? Entonces, él justamente tiene la idea de que sea un museo público abierto a todo el mundo, y esto es revolucionario también para su época, ¿no? Obviamente, él puso de director a Dominique Wilmec, ¿no? Que va a ser un fraile capuchino y un naturalista, que de hecho venía de la actual Checoslovaquia, y que, pues bueno, va a ser un naturalista empedernido. Es un personaje que quiero investigar más sobre él, porque se ve que era un fraile gordito, que le encantaba todo andaba recolectando mariposas y todo lo demás, y él va a ser designado como el primer director, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, pues se va a utilizar justamente este edificio para albergar todas las antigüedades, digamos, prehispánicas, históricas y todo lo demás, ¿no? Esta es una pintura, también tenemos digamos, registro gráfico, es un poquito más, es de 1880, de Cleofás Almanza, pero bueno, básicamente esta pintura nos muestra, pues no ha cambiado mucho el museo, el patio del museo. Fíjense, aquí ya vemos aquí adentro a la Coatlicue, ya no estaba dentro de él, atrás la palizada de la universidad, y tenemos estos grandes piezas, estos del Malacatl, la piedra de Tizoc, también se ubicaba en el patio, ¿no? Ahora el patio, pues antes sí parecía jungla, ahora ya después lo quitaron, pero fíjense, el edificio no ha cambiado mucho, más o menos sigue siendo el mismo. Ahora está aquí la biblioteca, y aquí, bueno, fíjense, cosa curiosa, aquí tenían antes un pozo, y curiosamente aquí en la actualidad tenemos un mural de Rufino Tamayo, y los arquitectos luego se preguntan por qué siempre está humedad y toda la cosa. Bueno, si vieran esta pintura, se entenderían que había un pozo, pues obviamente los mantos freáticos y las sales están subiendo, ¿no? Entonces, bueno, muy interesante, porque básicamente Maximiliano decide dejar en este lugar, ¿no? En este edificio, pues literalmente la identidad de México, ¿no? Muy interesante, porque vamos a ver que, bueno, pues básicamente en muchos historiadores que se han metido, aquí les traigo de las citas. Ah, perdón, si les interesa después, con mucho gusto, les mando la presentación, la convierto a PDF para que la puedan estudiar con calma, ¿no? Entonces, bueno, Maximiliano no solamente se dedica a hacer el museo, sino que incluso financia muchas expediciones a Yucatán, a diferentes partes, digamos, de México, pues obviamente para traer piezas arqueológicas, ¿no? Fíjense, muy interesante, esto nos va a servir ya desde este momento, todos los arqueólogos, historiadores que estaban trabajando, pues en conformar, obviamente, aquí me interesa mucho la identidad gráfica de México. Entonces, por ejemplo, ya después, en unas décadas después, que tenemos el trabajo de Chavero, ¿no? El de México a través de los siglos, muchas de las láminas que van a ilustrarlo y muchas de las piezas de las obras que se están narrando, pues están en el museo, y fíjense, se acomodaban de esta manera, ¿no? Aquí es interesante saberlo, porque fíjense, tampoco en México pues realmente se conocía mucho acerca de las culturas prehispánicas, es decir, se sabía claro que existían los mexicas, pero pues más allá, algunos mayas, algunas cosas en Oaxaca, pero no se sabía a quién pertenecían. Se decía que era azteca tardío y azteca temprano, pensando que todo era la misma cultura, y bueno, pues básicamente ya con buen ojo uno puede ver piezas en esta ilustración de diferentes culturas, de diferentes periodos, no corresponde a la historia como tal. Entonces esto también es muy importante, ¿no? Estos esfuerzos son los que sirven justamente
a, ¿cómo se llama? A la conformación de la historia del México prehispánico, ¿no? Aquí les traigo, justamente aquí viene parte de la cita, aquí dice la colección de armas del Palacio de Belvedere, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Que básicamente, pues él quiere que, aquí está el informe de Cortés a Carlos V, que él esté en México, ¿no? Porque es de suma importancia y hasta la palabra política no puede tener el gran efecto que hay sobre los indios, el saber que su nuevo emperador trajo estas insignias de soberanía de los emperadores indios de sus antiguas patrias, ¿no? Arciniega justamente también lo rescata esta mención, ¿no? Entonces, fíjense qué importante, ¿no? Maximiliano quería justamente crear también la identidad política, la identidad cultural del país a partir de la arqueología, ¿no? Pero fíjense qué va a ocurrir una cosa muy importante, ¿no? Eso no tenemos demasiadas fuentes, pero al mismo tiempo sí, ¿no? Vamos a darnos cuenta que Maximiliano en todo este esfuerzo de traer colecciones arqueológicas al museo, se recuerda seguramente, pues miren, yo tengo pues una colección egipcia que cuando era más jovenzuelo me regaló Said Pasha, entonces, bueno, pues quiero que también venga a México, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente le dice, bueno, pero no solamente lo puedo tener lo que tengo, decide, quiero traer más, ¿no? Porque se da cuenta que la arqueología en México, que las piezas también llegaban a raudales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, contacta a su antiguo amigo, a Leo Simón Reich, ¿no? Leo Simón Reich le dice, oye, ¿sabes qué? Pues, ¿te acuerdas del trabajo que me hiciste de catalogación y de publicación de mi colección de Miramar? Sí. Bueno, pues entonces quiero que me la mandes para México y no solamente eso, sino quiero que también vayas a Egipto y me consigas más piezas para traerlas aquí en México, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Leo Simón Reich, ¿no? Adquirió primero otras 1,200 piezas para México, y hasta tengo el dato de Seipel, que pagó por ella 29,728 florines en plata y 7,676 florines en billetes de banco. Realmente no era tanto, ¿eh? O sea, ahora sí que viendo, deme tres, ¿no? O sea, no era tanto dinero que se había puesto. Obviamente, Leo Simón Reich, recuerdan, en el siglo XIX, era permitido ir y comprar antigüedades, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente Reich también se pone en contacto con Heinrich Broch, que es otro egiptólogo muy importante, de los fundadores también de la egiptología alemana, o antes era prusiano, ¿no? Y bueno, pues va obviamente con tanto el dinero digamos, de Maximiliano, y pues obviamente con la orden, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues Leo Simón Reich, inclusive él transporta estas piezas, estas 1,200 piezas egipcias que se trae a México, las lleva a Miramar, y justamente en Miramar, con la colección que no había sido sacada porque no se terminó el casteleto, ¿no? También emprende el viaje, ¿no? Cosa interesantísima, Leo Simón Reich viaja a México, ¿no? De hecho, fue llamado por el propio Maximiliano para que literalmente pues, él fuera el curador de la sala egipcia. ¡Ay, qué bonito! Yo estoy siguiendo sus pasos, ¿no? Fue el curador de la sala egipcia de México, la sala de antigüedades. Y bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente, Leo Simón Reich deja todo acomodado para que las piezas viajen a México, y él se embarca antes de venir digamos, antes de las piezas, ¿no? Entonces llega Leo Simón Reich a fines de 1866, y bueno, mientras está esperando que arriben las piezas, a empezar su trabajo, pues nada, él era una persona muy inquieto, se empieza, y también era más era arqueólogo. Bueno, recuerden, en esta época no era arqueólogo, no era tanta sistematización como ahora, él también era muy lingüista, él era muy bueno con las lenguas y las escrituras, y fíjense, cosa interesante, Leo Simón Reich, en lo que espera, viaja también a Puebla, viaja a lo que es ahora Hidalgo, ¿no? Y entonces él se pone a estudiar justamente el otomí y el mazahua, ¿no? Entonces, fíjense, es muy interesante, incluso los lingüistas en la actualidad le deben mucho a Leo Simón Reich. De hecho, Simón Reich fue uno de los primeros que dijo que el otomí era el idioma más antiguo del centro de México, y que era el idioma original del centro de México. Ahora lo sabemos, todo el mundo pensaba que era el náhuatl, porque pues el náhuatl es lo que se hablaba cuando llegaron los españoles, y no, sabemos que el náhuatl es una lengua que viene del norte de México, el original era el otomí, ¿no? Y probablemente, bueno, eso ya me estoy desviando, probablemente algunos argumentan que en Teotihuacán se hablara otomí, no es que se hablara náhuatl, el náhuatl ni siquiera estaba presente en el centro de México, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente él se empieza a dar cuenta, fue su primer acercamiento, y también se enamoró de las lenguas nativas americanas, se enamoró de la cultura. Entonces, él literalmente quería también seguir estudiando las cosas. Fíjense, tenía la encomienda de hacer la sala egipcia con las miles de piezas que iban a llegar,
Pero, pues, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, pues aquí una foto, antes de pasar esa parte, ¿no? Pues tenemos justamente en una foto en el Cairo, era muy común que uno llegaba, ahora se sacan selfies, uno llegaba muy al oriental, vean así, justamente con los fes muy mamelucos, ¿no? Y pues eso, obviamente se tomaba uno la foto ahí en el hotel antes de salir o se tomaba en algún lugar paraje, pues que se viera todo muy, muy al oriental, ¿no? Entonces, fíjense, muy interesante esta foto en 1866, pues si se dan cuenta fue muy rápidamente, en menos de un año se hizo todo. Range fue a Egipto, trajo 1200 piezas, fue a Miramar, las embaló y se lanzó para venir a México justamente, y en el proceso, fíjense, lo cual nos habla pues de lo dinámico que era la vida también antes. No hay que pensar que se la pasaban ahí sin hacer nada, ¿no? O sea, al contrario, trabajaban yo creo que mucho más que nosotros, ¿no? Eran personas comprometidas, personas realmente enamoradas de su trabajo, ¿no? No tenían que ser reportes semanales como tengo que yo hacer para el INAH continuamente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues obviamente la situación política, tampoco me voy a meter mucho en esto, ustedes seguramente ya saben de todas las correrías que estuvo haciendo Juárez allá en el norte de México, literalmente, pues andaba viendo a ver quién lo apoyaba, qué parte de México vendía para que le dieran apoyo para regresar al centro de México, y bueno, pues obviamente recibió el apoyo necesario, se dieron las condiciones. Hay una cosa que eso se nos olvida en el contexto internacional. ¿Qué es lo que ocurrió? Fíjense, es una cosa que no nos dicen los libros de texto ni la historia patria. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues en este momento, digamos, Francia, lo que era Napoleón III, empieza una guerra contra Prusia, ¿no? Contra Prusia, lo que va a ser, digamos, después Alemania. Ya ven que les ha gustado pelearse Francia y Alemania. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues todo el ejército de Maximiliano, toda la Guardia Palatina y todos los militares de Maximiliano son llamados, obviamente, cosa interesantísima, también es para dar otro, incluso vinieron nubios, había una división de nubios, unos negrotes así súper mamados, que eran parte, digamos, de la Guardia Palatina. También hay toda una historia de que según decían que Maximiliano también era gay y que seguramente saciaba sus apetitos con los nubios. Eso ya son chismes, ¿no? En este caso, que por eso Carlota quedó loca, pero bueno, eso ya son chismes, no nos interesa, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Son llamados a la guerra, a las tropas, justamente con este enfrentamiento entre Francia y Prusia, pues todas las tropas que estaban en México, ¿no? Entonces dijeron, bueno, sí, los gringos siguen en su guerra civil, hay que se maten entre ellos, ¿no? O sea, es más importante tener estos efectivos porque eran tropas de élite. Esto, fíjense, es muy interesante, hay que tenerlo muy en cuenta. Las militares que viajaron aquí a México eran tropas de élite, tropas muy educadas, tropas muy, digamos, muy ilustradas, ¿no? Hay muchísimos personajes que salen ahí en la historia, que bueno, pues son llamados, obviamente, y bueno, ¿qué es lo que pasa? Al pobre Maximiliano lo dejan, pues sí, como dirían, en la guerra y sin fusil, lo dejan sin apoyo militar, sin apoyo táctico, es literalmente abandonado en México, y momento pues es aprovechado por las tropas de Juárez, y bueno, pues ya se saben toda la historia, lo van literalmente persiguiendo, sale de la capital, obviamente, y bueno, pues es en Querétaro, ¿no? Donde pues lo apresan, y bueno, pues obviamente en 1867, ¿no? Sabemos que va a ser fusilado con nosotros, con Miramón y los demás, en el Cerro de las Campanas, ¿no? Pero fíjense, muy interesante, en 1867 ya había arribado la colección egipcia de Maximiliano a Veracruz, ¿no? Hay constancia de que estos barcos habían llegado a Veracruz, pero justamente el 19 de junio del 67, pues es fusilado Maximiliano, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Eso es todavía, no hay demasiada documentación, hay que ir armando más o menos las evidencias. Pues se ve que el buque pues estuvo en Veracruz bastante tiempo, o sea, un par de meses, 2, 3 meses, ¿no? Pero pues como no recibía noticias de la capital, no había gobierno, Maximiliano había sido fusilado, Juárez estaba obviamente pues ya se había quitado su archienemigo, ¿no? También hay muchos episodios de que Maximiliano quiso hablar con Juárez, Juárez se empecinó en que no tenía que ser, ¿no? Y entonces, bueno, pues básicamente el barco, pues como no tuvo ninguna orden, ¿no? Probablemente si se hubieran enterado el gobierno lo que había ahí, lo hubiera requisado, lo hubiera llevado a la Ciudad de México, probablemente no, el proyecto de Juárez y la República no les interesaba absolutamente nada las cosas extranjeras. De hecho, en el artículo también hay mención a varias cosas que incluso mucho antes
de que existiera el Segundo Imperio. Ya Juárez había tenido muchos altercados en la Academia de San Carlos porque dice que él no estaba de acuerdo en que se hicieran las cosas a la manera extranjera y entonces de hecho mandó a encarcelar al director de la Academia de San Carlos porque básicamente dijo que hizo una broma y él no le gustó a Juárez y dijo que no, que lo querían quitar, ¿no? En este rollo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues regresa el barco, ¿a dónde? Pues a Trieste, a donde había salido, ¿no? Y bueno, pues básicamente al regresar, pues dicen, bueno, ¿de qué es lo que pasó? Bueno, pues básicamente, pues eran pertenencias, eran herencias, pasa la herencia tanto de sus padres, ¿no? Todavía estaban vivos en esta época, y después, obviamente, de que mueren los padres de Maximiliano, pues pasa a su hermano, a Franz Joseph, a Karl Ludwig y a Ludwig Víctor, ¿no? Entonces, fíjense, muy interesante, pues obviamente a Franz Joseph, que era el emperador del Imperio Austrohúngaro, pues bueno, pues estaba él, dijo, bueno, pues básicamente que se queden las cosas de mi hermano en Trieste, que se queden en el castillo de Miramar, no se tocó absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, pues si se dan cuenta, por mucho tiempo, esta colección egipcia que para Maximiliano había sido importantísima, había sido una cosa importantísima, pues está embalada en cajas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir después? Bueno, pues cuando empieza la construcción del Kunsthistorisches Museum, el Museo de Arte e Historia en Viena, recuerden que para esta época, todo el siglo XIX, es la época de los grandes museos nacionales, el British, el Louvre, todos estos museos que sí, claro, son museos del saqueo, son museos del imperialismo europeo, no lo podemos negar, pero también son estos museos para tener, obviamente, la cultura para todos. Entonces, fíjense, cosa interesante, dice Franz Joseph, ¿no? Dice, ay, pues te acuerdas de que tenían ya muchas obras de arte, obviamente, digamos, de pintura, de escultura, de cosas griegas, y él se acuerda, pues mi hermano hippie barbón, que se fue allá a México, que me lo mataron y que me lo mandaron con ojos de una virgen que tenía ni sin las piernas, pues me acuerdo que me había dicho que tenía estas cosas egipcias, ¿no? Pues tráetelas para acá. Y justamente se dan cuenta que es una maravilla, ¿no? Y bueno, justamente de 1872 a 1891 se construye este museo. Fíjense, en México ya teníamos un museo nacional mucho antes, ¿no? Y literalmente las piezas egipcias de Maximiliano son el centro, el núcleo del propio Kunsthistorisches Museum en Viena, ¿no? Inclusive, fíjense, vean, hasta columnas ya son parte del propio museo. Las columnas fueron puestas pues para sostener las salas egipcias, ¿no? Una maravilla, la verdad. A mí me encanta este tipo de museografía. Ahora a los museógrafos contemporáneos les choca, quieren ponerlo todo así minimalista y blanco, pero fíjense, incluso vean totalmente con las pinturas de la tumba, con todo. Es una museografía muy bonita, muy didáctica, ¿no? Y bueno, pues obviamente uno ya cuando conoce esta historia, ves estas piezas y pues estas piezas estaban destinadas para México, llegaron incluso a México, llegaron a Veracruz, entonces estas piezas, vean nada más la cantidad de sarcófagos que hay aquí, ahorita se acaban de encontrar 100, luego les contaré con una cervecita en la mano que nosotros teníamos un sarcófago original y cierto director de Lina lo regresó a Estados Unidos, porque pues para quedar bien, bueno, ya saben hacer este trueque político. Entonces, fíjense, qué maravilla, ¿no? O sea, todas estas piezas estaban destinadas originalmente para México, ¿no? Fíjense, aquí no puedo dejar de pensar, tenemos, por ejemplo, estas acuarelas hechas por un litografista vienés, ¿no? Justamente que al momento de abrirse el Kunsthistorisches Museum, pues bueno, pues fue la sensación obviamente de Austria y de Europa, de muchos lados, y bueno, pues muchos artistas también se les permitía ir a hacer bocetos, a hacer pinturas, y fíjense, aquí vemos muy interesante, pues, cómo estaban, digamos, dispuestas las salas, ¿no? Estas las salas, digamos, de arte clásico, de arte griego, pero también aunados digamos, las salas de arte egipcio, ¿no? Fíjense aquí, cosa interesantísima, yo siempre lo digo, es así como lo que nunca pudo ser, ¿no? Cuando veo estas litografías, ¿qué es lo que aparte de, fíjense, sí, pues sí, como gabinete de antigüedades, ¿no? Todos los ushabtis, todas las esculturas, relieves, ¿no? Una esfinge, ¿no? Pero fíjense, yo veo la arquitectura, entonces, ¿qué veo? Pasillos largos, techos altos, ¿no? Las piezas puestas son nosotros, y cuando uno conoce, espero que lo conozcan, el Museo Nacional de las Culturas, ahora del mundo, que es en Moneda 13, justamente el museo que Maximiliano inaugura, pues uno ve lo mismo, ve pasillos largos, techos altos, bóvedas, ¿no? Entonces, pues realmente Maximiliano ha de haber recorrido Moneda 13, la antigua Casa de Moneda,
Y algo así como lo que estamos viendo en estas acuarelas de Carl Goebel es lo que debe haber tenido en mente, ¿no? De hecho, el artículo lo termino con este texto, digo, ya le pongo que es un pasaje onírico, pues no podremos saberlo, seguramente en 1865, 66, Maximiliano recorrió con Carlota los pasillos de Moneda 13 y dijo, mi colección egipcia quedaría perfecto aquí y podemos hacer las comparaciones entre los dioses de la Nahuac, los dioses de México y los dioses de Kemet, los dioses de Egipto, y los señores, y los tlatoanis y los faraones, ¿no? Entonces, fíjense, muy interesante, pues este sueño que tenía Maximiliano de hacer un museo universalista, retomando incluso la fundación del museo, probablemente él conocía, leyó estos primeros estatutos, pues lo quiso lograr, pero la situación política pues no lo dejó, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir después de esta aventura? Bueno, fíjense, muy interesante. Pues bueno, por ejemplo, Leo Simón Reich, pues literalmente una vez que Maximiliano es fusilado en el Cerro de las Campanas, tuvo todos, ¿no? Incluso todos, toda la élite intelectual que estaba en México, tuvieron que salir corriendo de México porque literalmente venían los ejércitos republicanos y cualquier persona que se viera asociada con el Segundo Imperio, pues bueno, tuvo muchísimos problemas. Inclusive, fíjense, aquí es una cosa desnable que, bueno, se cambió a todo el cuerpo del museo y incluso a muchos se les acusaba de que había sido traición a la patria porque habían estado trabajando en digamos, en el museo, o que habían estado, digamos, en el instituto, digamos, en las casas imperiales, y bueno, les hicieron la vida imposible. Orozco Iberra también tuvo problemas, entonces, bueno, Leo Simón Reich, ¿qué es lo que hace? Pues él se regresa a Austria, dice, bueno, pues ya no, la colección egipcia no llegó, ya no voy a poder seguir trabajando en las cosas del otomí, del Mazahua, y pues y se regresa otra vez a Austria. En Austria vivió muy contento, de hecho, literalmente se fue llenando de medallas, aquí les tengo, ¿verdad? Se fue llenando de reconocimiento, y bueno, básicamente fue, como les comento, es la piedra angular de la egiptología austriaca, ¿no? Y fíjense, pues incluso muchos personajes de la familia, ya propiamente de los Habsburgo, pues bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Por ejemplo, aquí el archiduque, Franz Ferdinand, Karl Ludwig, Joseph María, fíjense, siempre tuvieron toda esta afición por la arqueología y todas estas cosas, ¿no? Fíjense, aquí pues probablemente es un sarcófago original egipcio, esto ya no lo dejan hacer en la actualidad, ¿no? Pues él se puso ahí, se disfrazó como momia egipcia y está, aquí no se sabe muy bien en la foto donde sea, probablemente sea alguna que estaba en algún castillo de los Habsburgo o ya parte del Kunsthistorische Museum, ahí sale ahí él sacando la carita y con sus bigotes, ¿no? Para una foto, para que vean que esto del cosplay y estas cosas que hacen los chavos ahora no es nada nuevo, también a los Habsburgo les encantaba hacer este tipo de cosas y bueno, en general a todo mundo, uno ve las fotos del siglo XIX, que era un rollo sacarlas y hacían también este tipo de cosas. Bueno, pues nada más y nada menos, esta foto fue tomada más o menos en 1880 y algo, ¿no? Pero, pues, 1894, perdón, ¿no? Como una momia, y recuerden que justamente Habsburgo fue el archiduque que fue asesinado digamos, en Sarajevo, si no recuerdo mal, y fue por uno de los motivos por los cuales se inició la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, para que vean, los Habsburgos siempre han estado muy ilustrados, muy interesados en la cultura, pero siempre han tenido esta mala suerte en la política, que los matan, continuamente los andan matando y desencadenan un montón de problemas políticos y bélicos, pues justamente cuando pasa esto, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, fíjense, pues hasta no podré decir así es la maldición de la colección egipcia de Maximiliano, pues que incluso, digamos, alcanzó, pues bueno, a uno de creo que, no recuerdo bien la línea, pero él sería creo que uno de sus sobrinos lejanos del propio Maximiliano. Fíjense cómo, pues ahora sí que el mismo porte, la misma cara digamos, de la familia lo tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues la vida continuó. A partir de esto, Leo Simón Reich, aquí les traigo una foto de su lápida en su tumba, pues como les comento, él en muchas de sus misivas, en muchas de sus cartas, recordaba con mucho cariño este momento, digamos, en el que estuvo en México. Estuvo realmente menos de un año. A mí me gusta mucho imaginarme, también es en la parte onírica, pues que él mismo recorría la calle de Moneda, estaba entrando y saliendo continuamente del museo, y bueno, pues obviamente emprendió varios digamos, estudios, pues que le hicieron básicamente ser nombrado pues como uno de los egiptólogos pioneros en Austria, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues Maximiliano, tenemos obviamente muchísimo
Creo que más bien la figura, lo que hizo él, pues como les comento, aquí en México con la historia republicana, pues literalmente fue una figura satanizada, pero sin embargo, pues él realmente fue considerado como un, digamos, un prócer, como un, casi como un santo, ¿no? Como un santo de la cultura, del conocimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una inauguración de una de las iglesias, ¿no? En Viena, y fíjense, a Maximiliano se pone literalmente como el patrono de la iglesia votiva del Divino Salvador, ¿no? De Boderische, en Viena. Y fíjense, bien interesante, Maximiliano, pues literalmente ya casi en apoteosis, ¿no? O sea, vestido con todos sus emblemas de los Habsburgo, y vean, sosteniendo en su mano el plano justamente de esta iglesia, y bueno, pues con todas las cosas, digamos, con este nicho, como literalmente como si fuera un santo, ¿no? Entonces, él pues fue considerado tanto en Viena como en otras partes del mundo, pues como una persona que fue fusilada injustamente y que literalmente estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Yo siempre digo que si Maximiliano no hubiera venido como emperador, si hubiera venido como agregado cultural, embajador, otra cosa, probablemente hubiera sobrevivido, pero sí, bueno, obviamente, ¿no? Aquí no quiero decir que haya estado bien, pues bueno, Juárez pues tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, ¿no? O sea, es inconcebible que un país, teniendo su independencia unas décadas antes, ahora vuelva a ser un país gobernado, pues obviamente una república vuelve a ser un imperio gobernado por un poder europeo, ¿no? Pues era inconcebible obviamente para digamos, el status quo y para la historia propia del país, pero sí, desgraciadamente fue, creo yo, y muchos creen, fue injustamente, digamos, fusilado e injustamente su trayecto, sus obras han sido injustamente valoradas, ¿no? Entonces, bueno, pues parte de esta investigación es también con esta idea, ¿no? De darle su justo valor y medida a este sueño universalista que tuvo, inclusive de traer miles de piezas a Egipto. Fíjense, tuvieron que pasar más de 150 años para que otras piezas egipcias estuvieran en México y nos permitieran hacer ahora sí lo que querían incluso el propio Lucas Alamán y el propio Guadalupe Victoria, comparar y ver. Sí, claro, la grandeza de México, la grandeza de las culturas prehispánicas, pero también viéndolas con, y no porque compararlos sea malos, ¿no? Ya ven que dicen aquí es dicho mexicano, ¿no? Así de, las comparaciones son odiosas, ¿no? Pues no, las comparaciones son útiles, porque así sabemos y es como funciona ahora la ciencia, ¿no? Comparamos diferentes cosas y eso nos da mucho más, una visión mucho más amplia, mucho más interdisciplinaria de qué es lo que está ocurriendo. Y bueno, obviamente no les tengo que decir el retrato famoso que está ahí en Castillo de Chapultepec en la antigüedad. A mí me da mucha risa esto porque como lo tienen, eso se lo debemos yo creo que a Salvador Rueda, no sé si sea antes, que está en la sala de carruajes. Tenemos justamente el retrato de Maximiliano, los carruajes, y del otro lado de la otra pared está un retrato de Juárez, ¿no? Entonces yo digo que todas las noches ahí las ánimas se están peleando y se están viendo así con ojos de odio y bueno, pues quedaron enfrentados unos a otros, pues como lo estuvieron en vida, ¿no? Entonces, como les comento, bueno, pues volviendo un poco a la imagen de esto que estamos teniendo, después de Maximiliano, pues obviamente el museo continuaron los estudios, aquí ya les puse otra vez, ya nada más el frontispicio de México a través de los siglos y la otra ilustración, pues ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿No? La arqueología es muy importante, sirve para fundamentar, para darnos identidad, ¿no? Entonces, incluso en el frontispicio de México a través de los siglos, pues ¿qué es lo que vemos? ¿No? Los monumentos prehispánicos, obras de diferentes culturas, como les había comentado, y aquí, bueno, pues incluso los chimalis, los yelmos españoles, pues haciendo digamos, marcando que somos este mestizaje, ¿no? Que somos justamente diferentes culturas que se juntaron y ahora están creando esta nueva identidad que se basa obviamente, pues también en las culturas anteriores, ¿no? Bueno, pues obviamente ya terminándose el siglo XIX, entrando el siglo XX, pues qué es lo que vamos a tener, sobre todo en las últimas décadas del siglo XIX, pues este señor, Porfirio Díaz, ¿no? Pues también va a ser un gran benefactor digamos, del Museo Nacional, ya aquí ya era ya casi el Museo Nacional de Antropología, eso ya es en los 50, ¿no? Entonces, fíjense, pues obviamente foto obligada era sacarse en la Piedra del Sol, donde estuvo mucho tiempo ahí, e inclusive, fíjense, eso parece también ser Porfirio Díaz, bueno, pues no lo tengo que mencionar, él es
uno de los promotores de que se realice el Congreso Internacional de Americanistas en el propio museo, funda la Escuela Internacional de Etnología y Arqueología en México, que va a ser justamente ahí en el propio museo, y bueno, pues vale, está interesantísimo, ¿no? Probablemente, si Porfirio Díaz de igual manera hubiera seguido en el poder, parece ser que había mucho interés por él también en traer exposiciones y colecciones del extranjero hacia el propio museo, ¿no? Tenemos que obviamente después de que él es exiliado en el Ipiranga, bueno, pues el que es, digamos, está exiliado en París, pero pues él también hace un viaje, o sea, una suerte de gran tour todavía, le tocó todavía a Porfirio Díaz, aquí lo tenemos en su burrito, ¿no? Ver la esfinge todavía sepultada, me hubiera encantado también ver esto también, y bueno, hay muchas cartas que él estaba maravillado en Egipto, y bueno, pues recuerden, él era de Oaxaca, él estaba también muy orgulloso de sus raíces, muy orgulloso también de la arqueología mexicana, y parece ser que en una de las conversaciones que tuvieron, pues él le hubiera encantado hacer una exposición de Egipto y México, comparando estas dos grandes áreas culturales, pues probablemente en el museo. Entonces, bueno, pues como lo mandamos en el Ipiranga, pues tampoco se pudo realizar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? El propio museo, como les comento, va a ser, eso nada más sería hablar del propio museo, decimos los que trabajamos ahí que es la padre y madre de todos los museos de México, y sí, efectivamente, estaba el Museo de Historia Natural, el Museo de Historia, el Castillo de Chapultepec, justamente las colecciones estaban ahí, y bueno, pues era obviamente también un museo muy del siglo XIX, ¿no? O sea, era un Wunderkramer, era un gabinete de maravillas, entonces a mí personalmente me encantan estos, así los museos, ahora ya, pues ya es todo otro estilo, pero vean aquí, serpientes emplumadas, perfecto, todas las serpientes emplumadas en una sola galería, ¿no? Cuencos, como decimos los arqueólogos, trípodes trípode de almenados, perfecto, todos ahí juntos, ¿no? Inclusive, fíjense, no estamos tan lejos en el tiempo, esta foto, aquí se ve la Piedra del Sol, que estaba en la Galería de Monolitos, y narran, me han tocado, que pasabas tú por la calle de Moneda 13 y veías la Piedra del Sol hasta el fondo y que te jalaba. O sea, que te jalaba, te invitaba a entrar al museo, ¿no? Inclusive mi mamá me cuenta que ella de niña fue al museo. Recuerden que el museo, yo siempre lo decimos, la gente piensa, yo le digo el nuevo Museo de Reforma, recuerden que es en el 64, ya tienes algunas décadas, pero en tiempo histórico no es demasiado. Entonces mi mamá me cuenta que ella fue de niña y que le encantaba, y sí, inclusive, por ejemplo, el exdirector del museo, el antropólogo Leonel Durán, que yo entré a trabajar en el Museo de las Culturas con él nos narra que también ahí estudió en la ENA, cuando estaba justamente en la parte de arriba, ¿no? Y que entrabas y que se te jalaba la Piedra del Sol, ¿no? Fíjense qué otras cosas nos han contado también varios de los maestros de esta época, Leonel Durán, Carlos Navarrete, Jorge Angulo, pues que ellos estudiaban en la ENA y estudiaban en el museo. Entonces se quedaban cuando el museo estaba cerrado y estudiaban ahí todos los relieves, los jeroglíficos, ¿no? Entonces era otro, incluso en el siglo XX era otro INA, otro museo, otros tiempos, que a mí me hubiera también encantado conocer de esta época, ¿no? Pero como les comento, la obra de Maximiliano, ¿cuál es? Que el propio museo se haya quedado, separar el museo de la Real y Pontificia Universidad, en ese momento fue necesario, y después literalmente convertirse en el centro neurálgico. Aquí surgió todo, en este edificio, ¿no? Surgió la ENA, surgieron todos los departamentos, surgió la antropología, surgió la historia. Porfirio Díaz lo que hizo fue continuar con la obra de Maximiliano, probablemente sin darse mucha cuenta o probablemente con los intereses, digamos, fíjense, Porfirio Díaz llevó a México a la modernidad, pero lo hizo de una manera que también respetando y rescatando el pasado. Yo creo que esa es la clave que se debe de tener, deberemos aprender eso en la actualidad, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, siempre me gusta terminar con un poquito de humor, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, el maravilloso libros de Fernando del Paso, de Noticias del Imperio, pero bueno, pues ahora recuerden que ahora los chavos, ahí sí los chavos, como yo ya no estoy tan chavo, pues cuando decimos imperio, nos imaginamos el imperio de Star Wars, entonces ahí está Maximiliano y Carlota justamente con las noticias del imperio, y bueno, estas viñetas bien interesantes que me encontré, que son de una ilustradora, de Kate Bayton, que las hizo para 2011 y que muestran las actividades, las aventuras de Maximiliano y de Juárez, los gobernantes de México, ¿no? Entonces, fíjense que es bien, se los voy a traducir rápido. Dice aquí, por ejemplo, dice yo también admiro al presidente Lincoln, ¿no? Y tengo su retrato. Llega Juárez y le dice, no me estés copiando, Lincoln es mi brother, no es mi brother. Dice, no, y pam, le rompe, ¿no? Otro que dice, aquí estamos haciendo un baile para
para celebrar que México es grandioso, ¿no? Únetenos, ¿no? Y siempre está Juárez con su ceño fruncido y dice, ah, no, yo una vez me intenté divertir y fue horrible, ¿no? Entonces decimos que es como el Grumpy Cat, ¿no? Y sí, ya ven por esa frase de lo que me hace lo que el viento Juárez, pues siempre lo vemos así en las pinturas e incluso en las fotos. Pues el hombre, yo creo que también por eso le dio un infarto, seguramente era bastante enojón y siempre andaba de malas, ¿no? Maximiliano se ve que le emocionaban más otras cosas, ¿no? Y esta última que dice, bueno, dice, pues te tengo que matar porque pues eres un monarca europeo y no puedes estar aquí en México, ¿no? Dice, bueno, entonces yo voy a morir por mi país y por mi gente. Dice, pero tú eres de Austria, dice, no estés llorando por mí, ¿no? Mi súbdito, ¿no? Dice, ¿por qué eres tan raro, no? O sea, y sí, pues literalmente Maximiliano, él mismo se quedó con la idea de que él era mexicano, de que él murió él mismo, sabemos las palabras maravillosas que dijo cuando fue fusilado, ¿no? Que si su sangre servía para ya poner la paz y adjudicar, y que esto, pues él con gusto la daba, vamos que no funcionó mucho, ¿no? Pero pues básicamente, realmente muchas de las instituciones culturales que incluso tenemos hoy en día, incluso se las debemos realmente a Maximiliano, ¿no? Entonces, eso es una deuda que yo creo que la debemos de recordar siempre, y sobre todo, bueno, pues a mí, cuando emprendí todo este trabajo y darnos cuenta que él, en su voluntad ilustrada, quiso dotar a México, al Museo Mexicano, de una colección egipcia. Dejen su que fuera nada más egipcia, ¿no? Sino por esta visión universalista, esta visión de comparativa, esta visión holística, diríamos ahora, ¿no? Muy antropológica. Él, sin saberlo, era un antropólogo y un historiador, digamos, en corazón, ¿no? O sea, él decía, para poder nosotros entender la grandeza, para poder entender las culturas que se dieron en México, hay que verlas en una óptica diferente, ¿no? Entonces, fíjense, hasta apenas hace un par de años, ¿no? Es que empezamos a tener esto. Yo, por ejemplo, cuando empecé a estudiar arqueología, pues fue ya en el siglo XXI, ¿no? Ya en los 2000, ¿no? 2000, 2001, todavía me seguían criticando que por qué me gustaba Egipto, que por qué, si aquí tenemos muchísimas cosas, y yo, pues sí, o sea, no está peleada una cosa con la otra. Entonces, en la realidad es que poco a poco, pero todavía permea esta visión ultranacionalista, que yo creo que más ya nacionalismo es chauvinismo, entonces de que debemos de dejar esto porque justamente nos estamos cerrando al mundo, ¿no? Entonces lo importante es tener una mente abierta, una visión holística y poder no nada más reconocernos en lo nuestro, sino reconocernos en todo el mundo, tanto en la antigüedad como en lo presente. Y bueno, pues justamente yo creo que eso es lo que Maximiliano quería al final, ¿no? Que el Segundo Imperio Mexicano haya llegado tan abruptamente a este fin, fue una conjunción de diferentes cosas políticas, históricas, pero pues realmente en los pocos años que duró, se hicieron muchísimas, muchísimas cosas. Como les comentaba al principio, antes de empezar la conferencia, en este encuentro que hubo en Malinalco, se presentaron muchos temas, y pues básicamente en geografía, en literatura y todo, y nos dimos, todos los que fuimos a este congreso, nos dimos cuenta que mucho, digamos, del México realmente moderno empezó con Maximiliano, y pues son cosas que seguimos utilizando hasta en la actualidad. Y bueno, pues por mi parte ha sido todo.